Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Hace poco estaba charlando con mi hijo en la playa y le expliqué que hace muchos años, en la época de mis abuelos y sobre todo de mis bisabuelos, muchísima gente nunca había visto el mar y muchos de ellos incluso morían sin llegarlo a ver nunca. Tras decirle esto, el chiquillo se quedó pensando un rato y luego me contestó: «Papá, en mi clase del cole, ninguno de mis amigos ha visto nunca la Vía Láctea». La gran diferencia entre lo primero y lo segundo que he dicho es que la primera situación se debió a una situación de guerra y de pobreza que se vivió en este país y que no le permitió a muchísima gente nada más que sobrevivir y sacar adelante a sus familias con lo poco que tuvieron. Hoy en día prácticamente todo el mundo ha visto el mar o al menos tiene la posibilidad de ir a verlo, pero una absoluta indiferencia por parte de los gobiernos y las administraciones nos está arrancando un patrimonio que nuestros antepasados sí que tuvieron la posibilidad de contemplar y de disfrutar: el cielo nocturno. Y esto todavía puede empeorar más. Aquellos que seguís más tiempo este canal sabéis que siempre me mantengo totalmente al margen de cualquier asunto político o legal. Simplemente me dedico a disfrutar de mi pasión, la fotografía, y a transmitirlo. Pero en este caso creo que el tema es especialmente importante, ya que no solamente está en juego la ya malograda calidad del cielo nocturno, sino que también hay en juego otros asuntos muy importantes, como es nuestra propia salud y la salud de muchos ecosistemas naturales que ya llevan décadas de degradación debido a un problema creciente en el mundo entero como es la contaminación lumínica. Porque sí, aunque el problema del que te voy a hablar en este vídeo afecta de forma concreta a España, el problema de la contaminación lumínica es un problema a nivel mundial. Y es que el próximo día 30 de septiembre, y si no hacemos nada para impedirlo, quedará definitivamente aprobado el proyecto del Real Decreto del nuevo Reglamento de Ahorro y Eficiencia Energética y Reducción de la Contaminación Lumínica en instalaciones de alumbrado exterior. Dicho así, parece muy bonito: reducción de la contaminación lumínica en instalaciones de alumbrado exterior. Si no fuese porque la redacción de esta norma parece apuntar justo a lo contrario. Establece límites mínimos de emisión de luz, obligatorios e imperativos para muchísimas situaciones y muy por encima de los actuales. Y límites máximos de emisión de luz fácilmente esquivables y evitables para cualquier administración. Es decir, para que lo entendamos, los límites mínimos de emisión de luz aumentan de forma obligatoria y los límites máximos de emisión de luz se pueden superar muy fácilmente por cualquiera que se lo proponga. El proyecto establece valores mínimos de emisión de luz de forma recurrente y en muchísimas situaciones, como por ejemplo alumbrado de pasos de peatones o alumbrado de pasos a nivel. En muchos casos, para desarrollar estos límites mínimos de emisión de luz también se ampara en la eficiencia de las actuales luminarias LED, muy por encima de la eficiencia de las antiguas luces, lo que de alguna manera para ellos justifica la utilización de una mayor cantidad de luz con el correspondiente ahorro de costes que supone. Evidentemente, un paso de peatones o un paso a nivel deben estar bien iluminados, pero estos límites mínimos se extienden a multitud de situaciones que para nada justifican su uso. Entre la regulación de estos mínimos de emisión de luz destaca especialmente la relativa a glorietas y rotondas. El proyecto de Real Decreto establece que para las rotondas españolas se debe aumentar de forma generalizada los mínimos de alumbrado y debe extenderse de forma homogénea por las vías de acceso a la rotonda y en un mínimo de 200 metros de distancia. Para que nos hagamos una idea de lo que puede suponer esto en nuestro territorio, en España tenemos 591 rotondas por cada millón de habitantes. Con casi 47 millones de habitantes censados en el año 2019, tenemos cerca de 28.000 rotondas repartidas por todo el territorio español. 28.000 rotondas que se van a convertir en pequeñas islas de luz después de la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto. Podemos imaginar también lo que puede suponer esto en las entradas de grandes ciudades, donde las avenidas suelen tener un montón de rotondas conectadas que no se separan entre ellas esos 200 metros que exige la norma. Estas carreteras van a pasar a ser avenidas súper iluminadas después de la entrada de esta norma. Por otro lado, si hablamos de los límites máximos de emisión de luz que establece este proyecto de Real Decreto, nos damos cuenta de que son límites fácilmente superables
por cualquier administración que se lo proponga, ya que normalmente se hace referencia a conceptos como la seguridad ciudadana o el interés público para poder superar estos límites en cualquier momento, conceptos no amparados por la ciencia y totalmente subjetivos sobre los que podemos establecer cualquier tipo de interpretación. Incluso el proyecto de Real Decreto contempla la posibilidad de superar esos límites máximos de emisión de luz en cualquier momento simplemente por cuestiones turísticas. Por otro lado, el proyecto también elimina cualquier tipo de limitación a la intensidad de la luz y a la dirección en la que se dirige cuando se trata de luminarias con motivos festivos o navideños. Este proyecto de Real Decreto además regula ciertos aspectos que debería dejar al margen por tratarse de competencias directas de cada administración, como por ejemplo la iluminación ornamental. Y una vez más lo hace de forma totalmente ambigua. Por ejemplo, a lo largo del texto podemos leer en diferentes ocasiones cosas como siempre que sea posible se garantizará que el flujo de luz para iluminar el monumento debe ir desde arriba hacia abajo. Vale, siempre que sea posible se garantizará, pero cuando no sea posible, ¿entonces qué? Pues entonces silencio absoluto, porque el nuevo Real Decreto no indica cómo debemos proceder en este caso y lo deja totalmente en manos de la administración correspondiente. Vamos, que en el caso de que no sea posible, sería perfectamente legal colocar unos buenos focos que apunten hacia el cielo, estropeando totalmente el cielo nocturno. Por otro lado, el proyecto deja totalmente al margen ciertos sectores como las minas, las instalaciones portuarias o los aeropuertos, que también deberían estar sujetos a una ley de protección del cielo, ya que estas instalaciones, especialmente por la intensidad de las luminarias que utilizan, pueden resultar especialmente dañinas, sobre todo en el aspecto medioambiental. La contaminación lumínica es un problema que no solamente afecta a un patrimonio de la humanidad como es el cielo nocturno, sino también a ecosistemas completos de fauna y flora y también directamente a nuestra propia salud. Sin embargo, este nuevo Real Decreto que supuestamente regula todo esto únicamente hace mención en todo el texto en una ocasión al aspecto medioambiental y se refiere a él de esta manera. Nos dice que el efecto de las normas de iluminación sobre ríos, lagos, montañas, bosques, en definitiva sobre el medio ambiente, son difíciles de medir y por tanto no puede profundizar más en ello. Y con esta frase tan rastrera y mediocre ignoran por completo cualquier aspecto medioambiental dentro de este proyecto de Real Decreto. Personalmente creo que en España hay un desconocimiento absoluto sobre el verdadero problema que supone la contaminación lumínica para nuestra propia salud, para la salud del medio ambiente y para el cielo nocturno. Buena prueba de ello es que ninguna de las formaciones no universitarias que se imparten sobre medio ambiente incluyen nada relacionado sobre contaminación lumínica. Y ni siquiera lo hacen muchos de los ciclos formativos sobre medio ambiente que se imparten en los institutos de nuestro país. De este desconocimiento generalizado surgen proyectos de Real Decreto como el que tenemos entre manos, una auténtica chapuza y un fracaso incluso antes de llegar a ver la luz. Deberíamos fijarnos en países como Chile, países muchísimo más avanzados en tratamiento de medio ambiente y con leyes de protección del cielo que verdaderamente funcionan para un problema tan serio como es la contaminación lumínica y a la vez tan fácil de solucionar. Yo personalmente llevo muchos años metido en el mundo de la astronomía y veo con pena cómo se han ido deteriorando cielos nocturnos que hace solo 10 años eran un auténtico espectáculo. Son muchas las organizaciones y asociaciones que van a presentar sus alegaciones frente a este proyecto de Real Decreto que, si no lo frenamos antes, verá la luz el día 30 de septiembre. Y yo personalmente también voy a presentar mis propias alegaciones. Si a ti también te apetece sumarte a esta iniciativa, en la descripción de este vídeo encontrarás toda la información que necesitas para ello. Salvemos entre todos el cielo nocturno y, como dice mi hijo, que cada vez sean más las personas que puedan disfrutar del espectáculo de ver por primera vez la Vía Láctea en el cielo.